mensaje número 12 y estamos hablando en el capítulo 4 del reposo de Dios. Amén. Mirando el reposo de Dios. Abra la palabra por favor en Hebreos capítulo 4 y vamos a leer otra vez los primeros 13 versículos y Germán va a venir a hacer la lectura. Hebreos capítulo 4 versículo 1. Buenos días, hermanos. Buenos días. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. 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 Qué bendición, hermanos, la palabra. Siguiendo con la exposición, con este tema expositivo de la carta a los hebreos, mirando acerca del reposo de Dios, en toda la lectura que hicimos eso es lo que está hablando, acerca del reposo de Dios, y obviamente nos está hablando prácticamente de Josué. Entonces ya hemos visto cómo la carta a los hebreos nos habla de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo mayor a los profetas del antiguo pacto, porque hoy nos ha hablado por el único profeta, Jesucristo. Jesucristo es el gran profeta. Amén. Jesucristo es superior, lo habíamos dicho, a los ángeles. Así los ángeles hayan traído la ley, por mano de ángeles dio la ley, así los ángeles hayan sido hechos a nosotros superiores. Jesucristo, así en su humanidad haya sido hecho inferior, Él tuvo un nombre que es sobre todo nombre, y entonces en ese caso Jesucristo superior a los ángeles, Jesucristo superior a Moisés. Y ahora estamos viendo cómo Jesucristo es inclusive superior al reposo del cual se hablaba, el reposo físico, porque ahora Jesucristo es el verdadero reposo, y en ese sentido Jesucristo entonces es superior a Josué, que fue quien dio el reposo, o por lo menos quien entró a Israel al reposo que había hablado Dios por medio de Moisés. Entonces ya estamos hablando acerca del reposo de Dios, y obviamente esta lectura es bien complicada. Por eso yo voy despacio tratando de mirar, y usted va a encontrar obviamente apreciaciones distintas, porque es muy difícil ponerse uno de acuerdo en aquellos temas que son un poco difíciles. Pero nosotros vimos en primer lugar el significado del reposo, pues para tener algo general.
Hace 8 días veíamos los primeros 5 versículos para hablar de la promesa de entrar en el reposo. Es decir, hay una promesa de entrar. La misma promesa que a través de Moisés se le dio a Israel, de que ellos iban a entrar a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, y esa promesa se cumplió. Pero entonces veíamos como también queda una promesa para nosotros, o específicamente una promesa para la iglesia a la cual les escribe esta carta a los hebreos y por ende a nosotros. Hoy voy a hablar en tercer lugar de ese reposo. La promesa sigue vigente. Cómo la promesa de entrar en el reposo sigue vigente. Versículos desde el 6 hasta el 11, vamos a mirar hoy. Versículos del 6 hasta el 11. Yo tengo 2 puntos en esta hora. El primer punto es de que esa promesa sigue vigente. El primer punto es, sigue vigente porque todavía faltan algunos por entrar. La promesa de entrar en el reposo sigue vigente. Ahora, esto es impresionante porque entonces, otra vez, como lo hemos dicho y como lo dice Colosenses, esta mañana con mi esposa lo leíamos en Colosenses, como dice que todas las cosas del antiguo pacto fueron una sombra. Una sombra. Y en el nuevo pacto está la realidad. Entonces, cada acontecer en el Antiguo Testamento lo tenemos que ver como una sombra o un tipo, una tipología de lo real, de lo verdadero que es Jesucristo, el cumplimiento, o la iglesia en este caso. O como decíamos nosotros, en el Antiguo Testamento hay un tipo, pero en el Nuevo Testamento hay un antitipo. El antitipo es el cumplimiento. Tipo es una figura, una sombra, pero antitipo es el cumplimiento o lo real que se hablaba en el antiguo pacto, y eso es lo que estamos tratando de ver acá. Entonces, al ver que hay una promesa de entrar a esos 8 días y que la promesa sigue vigente, que es lo que vamos a ver ahora, eso nos muestra entonces la sombra. Eso nos muestra entonces que cuando Moisés, Dios a través de Moisés, le dice a Israel que los invita para que entren al reposo, y que para ellos el reposo era la tierra prometida, y que algunos entraron y otros no entraron, y que luego vemos como David en el Salmo 95 dice, pero es que todavía hay un hoy. Ellos no entraron por incredulidad, pero todavía hay un hoy. Entonces Hebreos, o el autor de Hebreos, toma al Salmo 95 de ese hoy, como lo vamos a ver ahora, y nos traslada entonces al tiempo de Moisés, al tiempo de los israelitas con Josué cuando entran allá, que unos no entraron, y que nos deja la puerta abierta. Eso nos da a entender entonces que ese reposo, aunque fue real para ellos, pero era una figura de un verdadero reposo. Y como hemos dicho, el verdadero reposo es Jesucristo, un descanso verdadero en Cristo Jesús. Pero al decir hoy queda vigente todavía la entrada, es decir, entonces el reposo verdadero no era el que Dios por medio de Moisés le promete a los judíos, sino que era una sombra. Ellos lo disfrutaron, pero era una sombra del verdadero reposo que todavía existe, la puerta abierta para entrar a ese verdadero reposo. Y aquí está hablando entonces de la salvación. Ya nos está hablando de la salvación, y que todo lo que pasó en el antiguo pacto de entrar a la tierra prometida era una figura de poder entrar a la salvación, a la eternidad. Y por eso muchos teólogos dicen, bueno, entonces el reposo se refiere a la entrada a la salvación, pero lo dejan ahí. Otros dicen, no, el reposo se refiere a la entrada a la eternidad cuando muramos, y lo dejan ahí. Pero hay otros que dicen, como la Biblia dice que todavía podemos seguir entrando, Jesús todavía sigue diciendo, alguien está cargado, venga a mí que yo le doy el verdadero reposo, y la puerta sigue abierta. Entonces muchos dicen, bueno, quiere decir que si ya entró, pero puede seguir entrando. Pero nosotros dijimos que vale las 3 cosas, la aplicamos. Hay una promesa de entrar a un reposo, tú y yo ya entramos en ese reposo, la salvación, seguimos entrando hoy, estamos entrando en el reposo por estos medios de gracia que recibimos en el culto, y luego entraremos en el reposo en la eternidad, y será el completo del reposo. Amén. Pero entonces nos habla entonces sí de una figura, y por eso sigue vigente. Entonces versículos 6 al 7 dice que sigue vigente porque todavía faltan algunos por entrar. Voy a leer versículos 6 y 7, dice: por lo tanto, el 5 terminó hace 8 días, hace 8 lo terminábamos diciendo, y otra vez aquí no entrarán en el reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, falta que algunos entren en el reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, veamos 8 días otra vez, la repite el Evangelio. Aquellos a quienes se les anunció el Evangelio, decíamos esos 8 días que
Dios no se ha quedado sin anunciar el Evangelio se le ha anunciado a todo el mundo. Dice que no entraron. Y la causa fue la desobediencia. Pero entonces dice, pero otra vez determina un día. ¿Cuándo es ese día? Hoy. Y está yendo al Salmo 95 otra vez. Determina un día y ese día es hoy, diciendo después de tanto tiempo. O sea, es David el que está diciendo, determina hoy. Si hacemos la cuenta, más o menos dice que Moisés estuvo en el año 1500, 1600 antes de Cristo. Ahora David estuvo en el año 1000 aproximadamente. Entonces uno puede, así haciendo cálculos, que pasaron 500 años entre la promesa que se le hizo a Moisés de entrar en el reposo y luego David, después de 500 años, David se para ahora y dice, bueno, algunos no entraron, pero la puerta sigue abierta, la promesa sigue vigente y hay un hoy, en el tiempo de David hay un hoy para entrar. Pero ahora estamos viendo que Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, estamos hablando 1000 años después, David 1000 años, luego casi 1100 años. Esta carta se escribió, habíamos dicho, por ahí en el año 65-67 aproximadamente. Ahora el autor de la carta a los Hebreos dice, todavía hay un hoy. Es decir, a Moisés se le dice que puede entrar 1500 años. A David se le dice que todavía hay la posibilidad de entrar, porque algunos faltan entrar, 1000 años. El autor de la carta a los Hebreos le dice a la iglesia, todavía hay la posibilidad de entrar, y estamos hablando de 1000 años después, y después de 2000 años se nos dice a nosotros que todavía hay la promesa de entrar, todavía hay un hoy. Ahora, esto nos tiene que hacer pensar, porque dice aquí que todavía falta, versículo 7, y otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo. Y por eso él habla de tanto tiempo y lo dijo por medio de David. Ya habíamos visto este pasaje, en Salmo 95, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces sigue vigente porque todavía faltan algunos a entrar. Entonces Dios cumplió la promesa de entrar. Hubo unos que entraron por la fe y esos son Josué y Caleb. La Biblia registra claramente. Hubo unos que entraron por la fe. Por tanto, puesto que falta que algunos entren, versículo 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, falta que algunos entren en el reposo, pero es decir, hubo que unos ya entraron, ya hubo unos que entraron en el reposo, y aquí se refiere a Josué y a Caleb, de esa generación, pero luego la segunda generación, con Josué y Caleb, entraron en el reposo, pero como todavía no entraron todos, dice, y aún todavía falta algunos que entren. ¿Usted nos ha preguntado quiénes serán? ¿Quién falta? A nosotros hoy día, está para nosotros hoy día, falta todavía que entre. ¿Quién falta entrar? Recuerden que no estamos hablando otra vez de entrar en el reposo por la salvación. Y aquí tocará la salvación. Usted puede seguir entrando, pero usted ya entró. Usted va a entrar al final, pero usted ya entró. Entonces pensemos de la entrada. Y aquí nos hace pensar inmediatamente en aquellas personas que van a ser salvos. Falta que entren. Cuando usted ve una silla vacía, usted diga, falta que alguien entre. Cuando la iglesia todavía está pequeña, falta que alguien entre. Y aquí estamos hablando entonces de la elección. Cuando leemos aquí y aplicamos el pasaje, tanto para Moisés que faltaba que no entraron todos, otros iban a entrar, está hablando de la salvación que faltaba. Cuando en tiempo de David algunos habían entrado, pero faltaba que otros entraran, está hablando de la salvación de esos días. En la carta que se escribe acá a los Hebreos, habían entrado unos, pero faltan otros que entren. Sí, sigue vigente y está abierta la puerta todavía en nuestros días y estamos aquí adorando al Señor. En el 2021 ya terminándolo, hermanos, pero sigue la promesa vigente hoy, es decir, falta todavía que algunos entren. Y esos son los elegidos, los escogidos, los que Dios tiene. Así que solamente van a entrar los elegidos. El asunto es que tú y yo no sabemos quiénes son. Por eso a ti y a mí nos toca predicar el Evangelio a toda criatura. Y seguirle diciendo a las personas, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de tener fe.
No vaya a entrar como aquellos hipercalvinistas que lo que dicen es, bueno, los que faltan, el Señor sabe quiénes son, solamente Él, entonces Él los va a meter sí o sí. ¿Y yo qué hago? No, nada, no. Tú y yo tenemos que orar por esos que faltan. Tú y yo tenemos que evangelizarle a esos que faltan. Tú y yo tenemos que seguir insistiendo que se arrepientan y crean a aquellos que faltan. Es decir, a todo el mundo, porque como tú y yo no sabemos quiénes son, pero lo que sí sabemos es que faltan. Por eso, hermanos, la iglesia sigue existiendo. No solamente para prepararnos a nosotros, capacitarnos para continuar en el reposo y para entrar con toda seguridad, sino también porque hay algunas personas que faltan entrar. Entonces hubo unos que entraron, versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hubo unos que entraron, hubo unos que falta que entren, y por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio, y por eso la iglesia existe allá en Tuluá. La iglesia tiene que existir y tiene que seguir, porque falta que algunos entren. Muchos de esos son nuestros familiares, nuestros amigos, o quizás gente que no conocemos. Pero ¿qué pasó con otro grupo? Porque aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Esto es bien impresionante. Hubo algunos ya entraron, otros falta que entren, pero hubo a otros que se les anunció el evangelio y no quisieron entrar. ¿Por qué? Por desobediencia. Y otra vez, desobediencia, pecado, falta de fe o incredulidad. No entraron por eso. Entonces, el evangelio se está predicando para todo el mundo. Unos ya entraron, otros falta que entren, pero lo más triste es que a la gran mayoría se les anunció el evangelio y no entraron. Entonces dice aquí la escritura: y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Quiénes fueron aquellos primeros? ¿Sabe de quién está hablando? Aquellos israelitas que llegaron a la tierra prometida, que recibieron la noticia de Josué y Caleb y le dijeron, podemos entrar, y dijeron, no, mejor devolvámonos a Egipto, mejor murámonos acá o mejor muramos allá. Es decir, no creyeron a la promesa que Dios les había dicho de que iban a entrar, dijeron no. Y ellos no entraron, y como dice aquí, no entraron por desobediencia, es decir, no entraron por incredulidad. Pero ahora vamos a David. David está diciendo, Dios determina un día, hoy, la promesa sigue vigente y es hoy, porque hay gente acá conmigo, diría David, que se le presentó la buena nueva, que teniendo el ejemplo de los judíos en el antiguo pacto, tampoco entraron por desobediencia. Pero ahora, ¿qué está haciendo el autor de la carta a los hebreos? Cuando él está viendo a aquella iglesia apostatar, a gente que se está desanimando, gente que está volviendo al mundo, entonces toma esto y dice, bueno, la promesa sigue vigente hoy. ¿Por qué? Porque hay muchos que estaban aquí, que se les predicó el evangelio, que se les enseñó con claridad la buena nueva, pero no quisieron entrar por incredulidad. Y entonces venimos a nuestros días y pasa lo mismo. Si existe una iglesia bíblica, se les predica el evangelio, se les enseña, conocen el evangelio, lo saben porque se les ha enseñado con claridad, porque los pastores nos hemos esforzado por llevarle el evangelio, porque aún los hermanos que conocen el evangelio se han esforzado por orar, por llevarles el evangelio, y han hasta venido y han estado con nosotros, pero por incredulidad no entraron. Y a mí me da mucha tristeza, y yo siempre que oro por la iglesia me da mucha tristeza. Le decía a mi esposa esta mañana, porque yo siempre pienso, usted no va a pensar que no, que eso no le hace mella a uno, saber que uno ha estado con familias enteras hasta 5 años, 4 años, con personas, con gente, que hemos ido a sus casas, hemos estado hasta 10 de la noche, una familia, 5 años con nosotros, hasta a la 1 de la mañana me llamaron y yo fui a atender un caso con mi esposa, casi 2 horas allá arreglando una situación.
de entre 1 y 2 de la mañana. Y otros casos, y hoy ya no quieren estar. No quisieron entrar. Y siempre el culpable seré yo. Y aquí el culpable era Moisés. Y el culpable fue Josué y Caleb. Y el culpable fue David. Y ahora el culpable es el autor de la carta a los hebreos. Y ahora yo soy el culpable por predicar. Pero no se mira que es el corazón incrédulo, endurecido, que no les permitió entrar. Y tengo un sinsabor también, porque cuando yo estoy estudiando la carta a los hebreos, yo he encontrado algo que lo estoy encontrando ahora que estudio también historia del cristianismo, y que lo he visto latente en muchas personas en la iglesia y en mi familia de carne, de sangre, lo he visto. Es cómo se comienza la vida cristiana con tanta facilidad, con tanta euforia, con tanto entusiasmo, y a algunos les dura 5 años, 10 años, 20 años, pero de repente comienza la gente a acomodarse, y eso le estaba pasando a los hebreos. Tal vez ven entrar gente nueva y quieren adorar, alabar, y tan fanático, déjenlo que eso se le pasa. ¿Y por qué dice eso? Porque a mí ya se me pasó. ¿Cómo se puede pasar, hermanos, en nosotros la pasión por Jesús, el cuidar la salvación, al llegar a un momento como le estaba pasando? Es que vamos a llegar allá. Aquí había gente desanimada. Aquí había gente que ya no oraba, ya no doblaban las rodillas. Aquí había gente que ya ni se congregaba. Usaban más las cosas de esta vida, el culto no importaba. A pesar de que se les habló tanto del día de reposo, con tanta seriedad. Y hoy, yo estoy hablando de nosotros ahora, mire esas sillas vacías. Es decir, hay gente que llega al punto donde está tan atestada de la palabra, tiene tanto conocimiento de la palabra, que se convierte en un peligro al punto que dice: a mí ya no me interesa una iglesia local. Ahora mismo, cantidad de personas con las cuales yo me congregaba 40 años, 30 años atrás, 25 años atrás, no tienen iglesia, porque ellos están mirando el culto por internet. Y yo estoy, si no es por los de Tuluá, estoy que cierro Facebook Live. Porque muchos aquí, inclusive de esta iglesia, me han dicho: pastor, yo no voy el domingo, pero yo me conecto. Yo no necesito que se conecte, mijo. Yo necesito usted verlo aquí. Y por eso me gustaría cortar, para que valoremos el culto. Y qué pena si usted está en Facebook Live y es de otra iglesia. Yo no soy su pastor. Porque es tan cómodo, y la tecnología nos está llevando a una comodidad. Y nos acomodamos. Bueno, yo sé que a veces hablo así, pero el que está firme se afianzará. El que es un apóstata, ya está con nosotros, se irá. Mire, hay algo acá que quiero leer y es interesante, y pues para que mire, porque hay un paréntesis que tal vez tú y yo no vemos, pero lo voy a mostrar. Esa primera parte del versículo 6 continúa en el versículo 11. Mire, vamos a leerlo y vamos a hacer eso. Y lo demás es un paréntesis. Mire lo que dice el versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, entren en el reposo, ahí saltamos al versículo 11. Ok, hagamos ese experimento. Vamos a leer hasta ahí nomás y saltamos al 11. Mire lo que dice. Verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y lo demás que hay en la mitad es un paréntesis. Es decir, el autor de la carta a los hebreos, él les quiere explicarles acerca de que falta que algunos entren, y entonces tenemos que procurar entrar, pero luego hace un paréntesis para irse a aquella razón por la cual no entraron.
Y eso es lo que estamos viendo ahora, la razón por la cual no entraron, y se determina aún hoy. Entonces la razón por la cual no entraron está claramente en el versículo 6, la segunda parte. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y ahí está el paréntesis, y luego dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, es decir, el evangelio, no entraron por causa de desobediencia. Esa es la razón por la cual otra vez determina un día, y ese día es hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces mire, el punto es este, y parte del paréntesis es este. Falta que algunos entren. Ahora en el verso 11 nos dice entremos, pero falta que algunos entren. Pero entonces le voy a decir, la razón por la cual no entraron fue por causa de desobediencia. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Quiénes? Con David. ¿Quiénes? Los hebreos. ¿Quiénes? En nuestro medio también. ¿Por qué no entraron? Por causa de incredulidad, aunque se determina un hoy. Pero ese hoy tiene un peligro acá, y es que fácilmente se pueden endurecer los corazones cuando oyen la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo? Si oyereis hoy su voz, es decir, Israel oyó la voz en el desierto. En tiempo de David oyeron la voz de Dios en ese tiempo. En tiempo de la carta a los hebreos oyeron la voz de Dios, y hoy estamos oyendo nosotros la voz. Pero ¿cuál es el problema aquí? El corazón endurecido. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Uno siempre se pregunta, ¿por qué el corazón se endurece o por qué el corazón está endurecido? Y quiero que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16, conocido por todos nosotros. Juan 3:16. Porque si bien es cierto que Dios es el que ablanda el corazón, y si bien es cierto que dice la Biblia que Dios fue el que iluminó nuestros corazones para que nos resplandeciera la luz del Evangelio, y también es cierto que la Biblia dice que el Dios de este siglo cega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio, hermano, Dios es responsable de abrir nuestro corazón, pero el hombre es responsable de su incredulidad. Y por eso quiero llevarlo a Juan 3:16 para que veamos este detalle. Mire lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y vamos a mirarlo en términos general. ¿Cómo lo amó? Que ha dado a su Hijo unigénito, lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, el propósito de venir Dios, de enviar Dios a su Hijo a este mundo, es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego otra vez, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, cuando el Señor viene por primera vez, no es para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, la idea es que la salvación se está ofreciendo a todo el mundo por medio de Jesucristo. Pero luego mire lo que va pasando. Es lo que yo puedo ver aquí, como esa oferta amplia se va cerrando. Versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, hay unos que entran porque creen, otros no van a entrar porque no creen en el reposo, pero el que no cree ya ha sido condenado, es decir, él está condenado ya. ¿Por qué está condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vamos pensando en Israel. ¿Por qué Israel no entró? Porque no creyó en la palabra de Dios. ¿Por qué en David no entraron? Porque no creyeron la palabra de Dios. Ahora el autor de la carta a los hebreos les quiere decir lo mismo. Algunos se están desgajando, algunos se están apostatando. ¿Por qué? Porque no han creído. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces lo que tiene es una fe ficticia. Hay gente que está en la iglesia pero no han creído en el Hijo de Dios. Tienen una fe ficticia, no es real. Entonces dice, y mire, y este es el punto, porque yo decía, ¿cómo es que se endurece el corazón? ¿O qué es lo que muestra el corazón endurecido? Aquí está, 19, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, es decir, Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No, te está hablando de un corazón malo. El hombre tiene un corazón malo. Sus obras son malas. Y el hombre ama las obras malas. El hombre ama las tinieblas.
Entonces, como el hombre, su corazón malo le lleva a amar las tinieblas, cuando viene la luz, la rechaza, la desecha. Cuando el evangelio se le predica a las personas, ellos van a rechazar el evangelio porque no les interesa. Y entonces, ¿qué sigue diciendo? Y esta es la razón, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, sus obras son malas. Todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Aquí ya es tremendo, porque aquí no se trata de que alguien se va a quedar neutro. Esta tarde voy a enseñar en Tuluá acerca de la persecución. Y el punto es que la gente no se va a quedar neutra. Cuando llega el evangelio, las personas no se van a quedar neutras. Alguien hace como 15 hablaba con alguien y cuando yo le hablé que era cristiano, pastor, como diciéndome quieto ahí, o sea, me dijo, yo respeto todo, pero no me gusta meterme para nada en nada, o sea, como quien dice, yo no me meto, usted no se meta, quieto ahí, yo respeto su creencia, yo tengo una creencia, ya quieto, bueno. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Es que este es el punto. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces mire, Jesús dice, el corazón es malo, lo que hace es malo, ama la oscuridad, ama las tinieblas, y está tan contento en ese amor de oscuridad y de incredulidad y de rechazo, que cuando viene la luz, la rechaza. Y no solamente la rechaza, sino que la aborrece. La palabra aborrecer ahí la odia. Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta por qué nosotros los cristianos no somos tan queridos por el mundo. El mundo no nos quiere, nos rechaza. Una gente nueva llegó ahí y nos rechaza. Obviamente yo fui el culpable, porque yo todos los días me levanto con mi esposa a hacer mi devocional acá temprano. Pero se pasaron y ya... Se me estaba entrando por esa ventanita toda su marihuana. Y yo no acepto eso. Yo abrí la puerta duro y tú salí. ¿Quién está por ahí fumando? Yo no me aguanto eso. Sí, que se me meta todo ese olor aquí. Como 3 veces hice eso. Y la última vez me bajé hasta mirar por allá abajo a ver qué pasaba. Gracias a Dios no volvió a pasar. Pero ya no nos saludan, nos miran mal. El mundo nos odia, o nos odia por la palabra, por la predicación, por lo que estamos aquí haciendo a la gente. A nosotros aquí no nos quieren, medio de saludito. Nos cansamos de predicarle a toda esta gente, por eso, no sé, pero estamos ya para salir de acá. Algo hay, todavía no entendemos, pero estamos esperando en la providencia de Dios. Pero yo le decía a mi hijo esta mañana y lloraba al Señor, yo sé que ya se le predicó a esta gente. Antes están aborreciéndonos, yo creo que nos quieren es como sacar. Y a lo mejor por eso ni nos arreglan la casa. Pero Dios nos va a dar un lugar entonces, y hay gente a la cual se le va a predicar el evangelio. O sea, la gente sigue rechazando a Jesús, sigue rechazando la verdad. Pero ¿sabe qué es lo que nos mantiene firmes? Que todavía falta que algunos entren. Hermano, ese le decía a mi esposa ayer, creo que le decía, nuestra misión es esa. Y por eso vamos a Tuluá esta tarde y a donde el Señor nos quiera mandar, porque todavía falta que algunos entren. Y mientras eso esté en nosotros, hermano, no importa este mundo cómo nos trate. Porque note, el mundo odia la luz, odia a Jesús, odia el evangelio. Y si usted está lleno de luz, tiene el evangelio, hermano, usted lo van a odiar. Estoy predicando el tema de la tarde, no, perse. En Tuluá. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Es que las obras van a ser reprendidas. A la gente no le gusta. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Ya. ¿Quién es el que viene a la luz? El que practica la verdad. ¿Y cómo hace para practicar la verdad? Primero se tiene que dar cuenta que él es malo. Sus obras son malas. Y entonces tiene que recibir la amonestación de Dios. Y entonces ahora tiene que decir, auxilio Dios, ayúdame a salir. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, Señor? Y entonces viene la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo. El único que me puede liberar, el único que me puede salvar, se llama Jesucristo. Y es la manera para salir entonces.
Ahora, el problema del endurecimiento, volviendo a Hebreos, vamos a mirar Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 14, que ya lo habíamos predicado, pero es la manera por la cual el corazón se endurece. Y por eso está la promesa de entrar, pero muchos, aún recibiendo el Evangelio, no entran. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, aquí está el punto, corazón malo de incredulidad. Vamos a compararlo con el versículo 7. Y otra vez termina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego vemos que el corazón duro es el que causa desobediencia. Y entonces en el 12, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Todos son términos que significan lo mismo, para apartarse del Dios vivo. Es decir, un corazón malo se aparta de Dios, sino exhortaos los unos a los otros cada día. Ya habíamos predicado esto. Hermano, tú y yo necesitamos la exhortación de Dios cada día. Amén. La exhortación de Dios la necesitamos cada día. Y no solamente es una especie de regaño, sino que la exhortación tiene que ver obviamente con declarar un error, pero tiene que ver, una exhortación correcta es declara el error, muestra la salida o la realidad o muestra la verdad y ayuda a que la gente vaya por esa verdad. Si uno solo regaña y no hace y no muestra la verdad y no ayuda a salir, entonces no hay una exhortación. La exhortación tiene que ver con todo. Por eso Dios nos dejó la palabra y por eso nos dejó el domingo. Otra vez, 3:12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Otra vez le va a aparecer la expresión hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El corazón se endurece por el engaño del pecado. El pecado engaña. Y otra vez, ¿qué es pecado? Dice que el pecado es la transgresión de la ley. Así que como yo sé que estoy pecando, hermano, lo primero que tengo que hacer es conocer la ley. Conocer la palabra de Dios, hermano. Cuando usted y yo conocemos la ley, conocemos la palabra de Dios y comenzamos a irnos en contra de lo que Dios dijo, estamos pecando. Vuelvo y lo voy a decir. Cuando yo no vengo al culto el día del Señor, estoy pecando. Yo no sé si usted lo había visto así. Estoy pecando. Porque Dios amonesta una y otra vez, y lo vamos a llegar allá a Hebreos 10:3, cuando dice Dios 25. Congreguémonos. La iglesia debe congregarse, es un mandamiento de Dios a congregarse. Pero cuando yo no me congrego, obviamente hay causas justificables, pero cuando yo no me congrego, pudiendo hacerlo, yo estoy pecando. Y pudiera desglosar todo lo que no es la voluntad de Dios es un pecado. Entonces él dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña porque el pecado es esto. Mire, Dios dio una orden y yo lo suavizo. Oiga, mi corazón es tan malo que Dios da una orden y yo la suavizo. Ah, no, pero yo no creo que eso sea así. Cuando Dios da una orden, ¿no? No como mi esposa me mostraba a un pastor por ahí hablando en contra del 25 y que todos los que celebren la Navidad el 25, que son hijos del diablo. No, eso no, porque es que eso no está en la Biblia. Esas son costumbres y son fiestas aquí. Mire, si usted quiere celebrar el 24, el 25, hágalo. Si no lo quiere celebrar, hágalo. No hay problema. Pero ya entraron en esos detalles que no están en la Biblia. Ya, pero si está en la Biblia, ahí sí. Y usted lo hace, es pecado. Cuando la Biblia dice que no. O cuando la Biblia le dice que sí y usted dice no, es pecado. Porque está en la Biblia, está muy claro en la palabra de Dios. ¿Y quién se encarga de hacer eso? El corazón. Ay, Dios mío. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y este versículo me llama la atención porque entonces mi confianza debe ser firme. Es más, mire hermano, y es una realidad.
Cuando comenzamos la palabra de Dios, el Evangelio, empezamos firmes. ¿Por qué algunos dicen que empiezan con tanta firmeza y luego caen? Cuando es al contrario, un verdadero cristiano comienza con firmeza y cada vez se afianza más, se afirma más, se afirma más, se afirma más, echa más raíces. Estos días también con mi esposa que vamos por aquí, allí que hay unos árboles, y dice, uy, esas raíces, ¿cómo eran tan grandes las raíces que se paran, se elevan, ya están hasta por acá? Y esos árboles, ¿quién los tumba? O sea, yo le decía a mi esposa, claro, se cansaron de echar raíces de pronto hacia abajo, ahora se están mostrando, pero están tan firmes, y un árbol cada vez echa más raíces. Y eso es lo que pasa con un creyente verdadero, se afianza más, echa más raíces por medio de la palabra. Pero una persona que todavía le permite al corazón sus cosas malas, él obviamente le va a engañar y termina saliendo, al punto que si se termina y apostata, entonces tenemos que llegar a decir como dijo Juan, no eran de nosotros. ¿Cómo? Me quedé en el punto 1, promesa vigente. Sigue vigente porque todavía falta que algunos entren. Número 2, la promesa de reposo que falta para entrar es espiritual. Y lo voy a leer, aquí tengo varios pasajes, pero ya me tocó, lo voy a leer entonces. La promesa de reposo, la promesa del reposo que falta para que algunos entren es espiritual, versículos 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y este es un texto bien difícil, bien complicado, porque entonces las personas dicen, ¿cómo así? Aquí está hablando al fin de qué. ¿Qué es el reposo? Pues si ya nos están, entonces no fue el reposo de entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué ahora me habla de que Dios trabajó y que descansó al séptimo día? Entonces me está hablando del séptimo día, del sábado, pero luego cuando me dice que queda otro día, entonces no es el sábado, se refiere a otro día, o ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el reposo? Al fin, ¿qué es? ¿Es descanso de qué? Ya lo vamos a tratar de ver entonces. La promesa de reposo es espiritual. Otra vez, para Israel fue algo terrenal, porque ellos reposaron de la persecución de sus enemigos, porque ellos reposaron de esa esclavitud que tenían en Egipto, entraron a poseer la tierra, ahora ya era de ellos, la conquistaron, daba fruto. Es más, se acuerda que hasta el maná cesó cuando comenzaron a comer. Y ellos, pero ese era un reposo para ellos, y eso sí, la Biblia lo registra, pero era una sombra del reposo verdadero, y el reposo verdadero es nuestro Señor Jesucristo, porque dice claramente que Josué no les dio el reposo como lo vemos ahí. El reposo para Israel era la cesación entonces de sus enemigos. Deuteronomio 12:10, ya no alcanzo. Deuteronomio 12:10, y en Josué 22:4, después usted lo busca, nos habla de que Dios les dio el reposo de todos sus enemigos. Josué dice, Dios, y le dice a la tribu de Rubén, a la tribu de Manasés y a la media tribu de, bueno, 2 tribus y media, que se habían quedado, no cruzaron el río Jordán, sino que se quedaron al otro lado. Pero se acuerda que Josué le dijo, ya conquistaron, sí, pero venga y ayuden a que sus hermanos ahora conquisten. Y entonces en Josué 22:4 les dice ahora a Josué, bueno, ustedes ya reposó el pueblo, ya ayudaron a sus hermanos a reposar, ahora váyanse a sus tierras, porque ya entramos en el reposo. Fue una realidad, para Josué fue una realidad como lo estamos viendo ahí. Pero como dicha promesa sigue vigente, entonces quiere decirle que nos falta un reposo. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, lo da a entender que no les dio el reposo. Sí se los dio, pero físico. Pero entonces ahora dice el autor de la carta a los Hebreos, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y esta es la complicación. ¿De qué día está hablando acá? Y entonces lo que nosotros tenemos que entender es que si Josué no les dio el reposo, que era material, que era físico, entonces está hablando de otro reposo, y ahora está trayendo las mismas palabras que es lo que yo hablaba la vez pasada de Josué,
de nuestro Josué. Recuerden que Josué es Joshua y significa Salvador. Y de ahí viene la palabra Jesús, es el mismo Joshua y significa Salvador. Entonces Josué sí le dio el reposo, pudiéramos decirlo allí, material. Sí reposaron de sus enemigos, sí reposaron de sus trabajos de Egipto y entraron en libertad. Pero era una tipología del verdadero Joshua, del verdadero Josué, que es Jesucristo, que Él sí nos da el reposo, porque dice, vengan a mí, que yo los hago reposar. Entonces eso es lo que está diciendo acá. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Cuando Josué está hablando de otro día de reposo, entonces es que está diciendo, y Josué está quedando por debajo, y Jesucristo está quedando por arriba, y entonces Jesucristo es superior a Josué. Amén. Porque Josué y todas las iglesias de la prosperidad, lo único que pueden dar es un reposo material y terrenal. Pero en cambio el verdadero Joshua, Jesucristo, da un reposo espiritual, la salvación, que es lo que nosotros necesitamos. El verdadero reposo es la salvación, el verdadero reposo es espiritual. Versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios, y ese reposo es espiritual. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces note lo que está diciendo, y cuáles serán las obras. Si Dios reposó de las obras, y el que entra en el reposo de Dios también reposa de sus obras, y estamos hablando de un reposo espiritual, entonces deducimos lo siguiente, mi amado hermano, que las obras en las cuales tú reposas y yo reposo son las obras del pecado, de las que hemos hablado ahora, nuestras malas obras, nuestras malas acciones, son las obras de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Ahora, cuando entramos nosotros a Jesús, todo esto ha reposado, es decir, ha cesado. Ya no confiamos en estas obras malas. Ya la carne de nosotros está menguada. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. Dice que por el poder del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Entonces lo que cesa en nosotros es el pecado, nuestra carnalidad. Y comenzamos a reposar ahora en el fruto del Espíritu, en la relación con Jesús, en la vida espiritual. Ese es el reposo para nosotros. Ese es el reposo que dicen que faltaba aquí. Sé que otros pastores dirán otra cosa, pero es lo que podemos ver acá nosotros. Por eso, verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Obviamente también habla de un reposo hacia el futuro. Usted puede leer después Apocalipsis 14, 13, porque dice que el pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida, es decir, a nuestro Canaán espiritual, dice que también cesamos de nuestras obras, descansaremos de nuestro trabajo. En Apocalipsis 21, del 1 al 8, no alcancé a leerlo, pero usted puede leerlo. Apocalipsis 21, del 1 al 8, dice la nueva Jerusalén, donde ya no habrá lloro, ni llanto, ni dolor, ni nada de eso, sino que será todo algo totalmente diferente, hermano. Pero dice que nosotros no cesaremos de nuestros trabajos, nuestras obras continúan. El reposo, otra vez, es cesar de una tarea, pero nosotros seguimos trabajando. Eso es lo que la Biblia nos plantea. Pero quiero terminar acá 5 minutos con esta parte que me parece muy importante. Versículo 11, la entrada a este reposo es individual y requiere de esfuerzo. La entrada a este reposo es individual y requiere de esfuerzo. Y lo voy a conectar con el versículo 6, la primera parte. Versículo 6, la primera parte. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo primero que quiero mostrar acá es que la Biblia dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Y alguien va a decir, pero ¿cómo se atreve a decir que procure entrar si no puede? Y es verdad, la gente no va a poder entrar en el reposo porque su corazón está malo. Pero ¿por qué el autor dice procuremos entrar en el reposo? Porque da a entender de que sí podemos. ¿Por qué sí podemos? Y ahí donde está la traba. Algunos dirán, entonces se refiere, y sí, está escribiendo a una iglesia, se refiere a la iglesia a que siga entrando en el reposo, digámoslo que sí. Pero también se refiere a la entrada de la salvación.
Porque hermano, aquí nosotros no podemos quedarnos en la soberanía de Dios sin la responsabilidad del hombre. Y por eso al comienzo lo dije. Como falta todavía que algunos entren, nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio y tenemos que seguir diciéndole a las personas: crean y arrepiéntase. Ahora, tú y yo sabemos ya en teología, pero es que yo no voy a predicarle teología al impío. Tú y yo aquí adentro sabemos que ellos no van a venir si el Señor no los trae. Sabemos que ellos no van a poder creer si el Señor no les cambia el corazón. Sabemos que ellos no se van a arrepentir si el Señor no lo regenera primero. Pero nosotros, es nuestra obligación decirle: crea, aunque sabemos que no lo puede hacer. Tenemos que decirle: arrepiéntase, aunque sabemos que no lo va a poder hacer, a menos que Dios les cambie el corazón. De la misma manera tenemos que, y aquí el autor dice: bueno, entonces procura entrar. ¿Y qué es lo que yo le digo a las personas entonces? Sean impíos, no importa, entre, le digo. Y si alguien procura entrar y entra, fue porque Dios lo había capacitado para que entrara, y es porque es el pueblo de Dios. Pero nosotros le vamos a enseñar eso a la gente. Vamos a decirle: mira, queda un reposo todavía, puede entrar. No vaya usted ahora a decirle: claro que si usted no es llamado no va a entrar. No, 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 eso no lo podemos hacer. Eso no lo podemos hacer para nada. No, no podemos llegar a esos extremos. No, usted dígale: mire, urgente, casi que llorando, aún rogándole, por favor, queda un reposo, entre, mire lo que dice la Escritura. Y otra vez lo conecto: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, es que todavía falta que algunos entren en el reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Ahora note, ahora lo vamos a aplicar. ¿Y por qué le está diciendo a la iglesia? Porque dentro de la iglesia había gente que no había entrado. Hermano, y esto es lo más triste: gente que entró a la iglesia local y se congrega en la iglesia local, pero no entraron al verdadero reposo. Y entonces por eso viene la apostasía. ¿Por qué la gente se va a condenar aunque estuvo en la iglesia todo el tiempo? Porque aunque entraron a la iglesia, nunca entraron al verdadero reposo. Y aún la palabra para ellos es: entre pues. Y aún hoy nos dice a nosotros: ¿alguien está inseguro hoy aquí? Pues entre. Es decir, la puerta está abierta. Mientras estén hoy, hay posibilidad. Todavía, hermano, tú puedes ir y predicarle a la familia. Todavía podemos ir y hablarle a los vecinos. Todavía podemos ir y decirle a la gente: mientras estén hoy, todavía hay tiempo para entrar. ¿Por qué no entra? Entre pues. Pero luego mire cómo dice lo otro: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia? Que la mayoría no entraron. Que cuando viene Josué y Caleb a darle la información, todos recibieron fue lo negativo de los otros 10 y por eso no entraron. Y quiero terminar con un ejemplo de desobediencia terrible y que tenemos que tomarlo en cuenta, y aquí está. Primera de Corintios 10, y lo leo para ir terminando. Primera de Corintios capítulo 10, que dice el texto, para que veamos, para que no nos vaya a suceder lo que le pasó a Israel, teniendo nosotros tremendo ejemplo de desobediencia. Es decir, a Moisés les dijo: entren, y ellos no entraron. A David: entre, y no entraron. Ahora la carta: entre, y no entraron, están apostatando. Ahora nosotros también: entre, y muchos no entran. Y entonces los que ya hemos entrado tenemos que procurar para no entrar en esa desobediencia. Primera de Corintios 10:1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Tremendo esto que a mí me impresiona. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¡Ay, santo! Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Ojo que cuando lleguemos al capítulo 6 esto nos va a quedar más claro. Todos, porque todos participaron. Pero de los más, o sea, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. Y esto nos asusta. ¿Cómo así? Luego nos dice que bebieron. No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, igualito que Hebreos, como ejemplos para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y escuche, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los confines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Me pone en duda, porque es que los que salieron de Egipto pensaron que iban a entrar y no entraron. ¿Cuál es la garantía? Creo que fue el pastor Sugel Micharelli el que dijo eso. La garantía es que yo ahora estoy firme, y la garantía de que voy a entrar es el temor que tengo ahora de que puedo fallar, y por eso me mantengo, y por eso me siento tan débil que tengo que agarrarme del Señor cada día. Esa es la garantía, mi hermano. Pero si alguien dice ya estoy salvo y me echo a dormir, como le estaba pasando a los hebreos, si alguno está firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Pastor, entonces se pierde la salvación. Yo no estoy hablando de que la salvación se pierde, estoy diciendo, si usted está firme, si yo estoy firme, advertencia, mire que no vaya a caer, porque estos que salieron de Egipto estaban firmes y cayeron. ¿Qué es lo que nos va a sostener? La fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Es decir, cada día debo ser amonestado, cada día, hermano. Gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios por esta carta a los hebreos, porque al nosotros mirarla, quita de antemano esa creencia malévola que hay por ahí, de que salvo siempre es salvo y que podemos jugar con la salvación y hacer lo que se nos dé la gana. No, nosotros tenemos la misma amonestación, estamos seguros de la salvación, pero eso no nos da a nosotros la libertad para hacer lo que nos venga en gana, sino que al contrario, nos lleva a afianzarnos más. Porque soy salvo, me afianzo más, porque es de Él, es por Él y para Él, y si es de Él y por Él y para Él, entonces yo tengo que meterme y estar con Él. Amén. Amén. Esa es la amonestación. Todavía falta que entremos, sigamos entrando para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, porque el que piensa estar firme, ojo, que no caiga. Amén. Y es mejor, como dicen los reformadores y los puritanos decían eso, es mejor estar débil y verme siempre débil para acudir al Señor. O lo que le dijo el Señor a Pablo, para que todo lo que recibió, esas revelaciones que él recibió, no lo exaltasen de manera. Me fui a dar un aguijón en mi carne. Señor, quítalo de mí. No, Señor. No, Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que cuando soy débil, soy fuerte, porque la gracia de Dios está ahí. Cuando usted se vea débil es que usted es fuerte, y yo lo he aprendido en mi vida cristiana. Cuando yo más soy débil, acudo al trono de la gracia y Él me da la fortaleza, y al otro día sigo siendo débil y yo ya lo sé que yo puedo caer en cualquier momento. Por eso me agarro del trono de la gracia. Amén. Póngase de pie y oramos. Bendito Dios. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.